Cuando escuché a mi nuera decir entre risas que yo no me cansaba porque era una desempleada, mientras le servía la cena en mi propia casa, el mundo se detuvo. Mi hijo, en lugar de defenderme, bajó la mirada a su plato en un silencio cobarde que me dolió más que cualquier golpe. Mis manos temblaron sosteniendo la charola, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Lo que ellos no sabían es que esa desempleada estaba a punto de presentarles la factura más cara de sus vidas. Antes de que descubras cómo recuperé mi dignidad, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para no perderte historias que tocan el alma. Esta narración es un espejo para muchas mujeres que dan todo en silencio y merecen ser escuchadas. Te aseguro que el desenlace te dejará una lección imborrable. Así que acompáñame hasta el final. Hola, mi nombre es Carmen. Tengo 65 años y he vivido toda mi vida en Puebla, entre el aroma del mole y el calor del hogar. Siempre creí que el sacrificio era la forma más pura de amar a mi familia, pero un día tuve que aprender a amarme a mí misma primero. Esta es la historia de cómo recuperé mi lugar en la mesa. Son las 5 de la mañana, y en Puebla el frío todavía cala los huesos, de ese que se mete por las rendijas de las ventanas, aunque las cierres bien. Pero en mi cocina ya no se siente. Aquí el calor es distinto. Es un calor que huele a canela, a almendra tostada y a chiles secos que empiezan a soltar su alma sobre el comal. Mulato, ancho, pasilla, hay que cuidarlos como a niños chiquitos porque si se queman, el mole se amarga, y si el mole se amarga, la fiesta se arruina. Y hoy no podía fallar nada. Mientras movía la pala de madera, miré el reloj de pared. Todavía faltaban 2 horas para que sonara el despertador de mi hijo Roberto y de su esposa, Claudia. La casa estaba en ese silencio absoluto que solo existe cuando los dueños del ruido duermen profundamente. Digo los dueños del ruido, porque aunque las escrituras de esta casa llevan mi nombre, Carmen, a veces siento que yo soy la que camina de puntitas para no molestar. Me acerqué a la licuadora, con el miedo de siempre. Es una máquina vieja, ruidosa, de esas que duran toda la vida, pero que despiertan a los muertos. Doblé un trapo de cocina en 4 partes y lo puse encima de la tapa, abrazando el motor con mi cuerpo para ahogar el sonido. No quería que Claudia se despertara de mal humor. Si ella se levanta mal, Roberto se pone tenso, y si Roberto se pone tenso, el desayuno se vuelve un campo minado, donde uno no sabe qué decir. Así que ahí estaba yo, moliendo especias en la penumbra, amortiguando el ruido con mi propio pecho, pensando en que el esfuerzo valía la pena porque venían los consuegros a cenar. Antes de que el sol terminara de salir, me acerqué al altarcito que tengo en la alacena. Prendí la veladora de la Virgen de Guadalupe, y le pedí lo de siempre. No le pedí dinero, ni salud, fíjate. Le pedí paciencia. Le pedí que mi lengua se quedara quieta, y que mi corazón no se hiciera chiquito si me hacían algún desaire. Le encomendé el mole, porque en esta casa, la comida es lo único que parece unirnos todavía. El día se me fue volando entre picar cebolla, deshebrar el pollo y limpiar la casa hasta que los azulejos brillaran. Para cuando llegaron los papás de Claudia, yo ya llevaba 14 horas de pie. Mis piernas punzaban, esas varices que me recuerdan los años que pasé detrás del mostrador de mi tienda para pagar la universidad de Roberto. Pero me arreglé. Me puse mi vestido azul, el que guardo para las ocasiones especiales, y salí a recibir a las visitas con la mejor de mis sonrisas. La cena transcurría entre risas y anécdotas de viajes que yo no conozco y restaurantes a los que nunca he ido. Yo no me senté, me la pasé yendo y viniendo de la cocina al comedor, sirviendo el arroz, rellenando las copas de vino, trayendo más tortillas calientes. Roberto ni siquiera me miraba. Estaba muy ocupado riéndose de los chistes de su suegro. En un momento, sentí que el cansancio me ganaba y me recargué un segundo en el marco de la puerta de la cocina para tomar aire. Me limpié el sudor de la frente con el dorso de la mano. Fue entonces cuando la mamá de Claudia, con una copa en la mano, comentó que qué barbaridad, que qué energía tenía yo para cocinar tanto y atenderlos a todos sin ayuda. Lo dijo con amabilidad. O eso quiero creer.
Pero la respuesta de Claudia fue como un balde de agua helada en plena espalda. La escuché reírse, esa risa cristalina y educada que tiene, y soltar las palabras que se me clavaron en el pecho. Dijo que no me preocupara, que yo no me cansaba. Dijo que, como soy una desempleada, y me la paso encerrada todo el día en la casa, atenderlos me servía de distracción para no aburrirme. Lo dijo así, tan fácil. Desempleada. Se rieron. Los consuegros se rieron, supongo que por compromiso. Pero lo que me dolió no fue la risa de ellos, ni la de Claudia. Lo que me partió el alma fue el silencio de mi hijo. Busqué los ojos de Roberto, esperando que dijera algo, que dijera que su madre no es una desempleada, que su madre trabajó 30 años de sol a sol, que su madre es la que le plancha las camisas que trae puestas, y la que cuida esta casa, para que ellos vivan como reyes, sin pagar renta. Pero Roberto no dijo nada. Solo bajó la mirada a su plato de mole, y siguió comiendo. Me tragué el nudo que tenía en la garganta. Sentí cómo la vergüenza me subía por el cuello, caliente y roja. Vergüenza de ser vista como la sirvienta en mi propia casa. Vergüenza de que mi nuera, esa muchacha que nunca ha tenido que lavar un baño en su vida, definiera mi existencia como un pasatiempo. Me di la vuelta y regresé a la cocina. Delante de ellos seguí sirviendo, pero por dentro algo se había roto. Miré mis manos, esas manos que habían molido el chile en la madrugada. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola, en medio de mi familia. Esa palabra se me quedó clavada en la cabeza toda la noche, dando vueltas como una mosca molesta que no te deja dormir. Desempleada. Me acosté mirando el techo, con el cuerpo adolorido por la friega de la cena, pero la mente se me fue 30 años atrás. Me acordé de cuando Roberto era apenas un chiquillo, y yo abrí la cortina de mi tiendita de abarrotes por primera vez. Me vi a mí misma cargando cajas de refresco que pesaban más que mis propias penas, acomodando latas de chiles y pesando frijol y azúcar a granel desde que salía el sol hasta que se escondía. 30 años. Fíjate bien lo que son 30 años. 30 años de no cerrar ni en domingos, de aguantar borrachos necios y proveedores mañosos. Todo para que a mi hijo no le faltara nada. Cada colegiatura de su universidad privada, cada libro caro, cada camisa de marca que él quería, salió de esa caja registradora vieja que yo cuidaba como a un tesoro. Y no la cerré por gusto, ni por cansancio, ni porque el negocio fuera mal. La cerré hace 5 años, porque ellos, mi hijo y mi nuera, me lo pidieron con lágrimas en los ojos cuando nació el primer nieto. Me dijeron que nadie iba a cuidar a los niños como su abuela, que necesitaban mi ayuda, que yo ya había trabajado mucho. Y yo, por tonta o por buena gente, bajé la cortina metálica para siempre y me convertí en la niñera gratuita de tiempo completo. Cambié mi independencia por amor, y ahora resulta que eso se llama desempleo. Se me estrujó el corazón acordándome de cómo era Roberto antes de casarse con Claudia. No es por hablar mal, pero mi hijo era otro. Me acordé de cuando llegaba de la facultad, cansado, y yo le tenía su plato caliente. Él siempre me daba un beso en la frente, de esos que truenan, y me decía gracias. Jefa, ¿qué haríamos sin ti? Incluso cuando ya trabajaba, pasaba por la tienda y me abrazaba, agradeciéndome los tuppers de comida que le preparaba para la oficina. Ahora, vive como hipnotizado. Anoche, mientras recogía los platos sucios de sus suegros, lo vi sentado en el sofá, con la cara iluminada por la luz azul del celular, moviendo el dedo sobre la pantalla sin ver ni escuchar nada a su alrededor. Se ha vuelto sordo a mi presencia y ciego a mi cansancio. Esa indiferencia duele más que las varices, te lo juro. Así que cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, esa hora sagrada en la que mis pies tocan el suelo frío para empezar la rutina, decidí que hoy no. Hoy el despertador interno que llevo en el pecho se apagó. Me quedé en la cama escuchando el silencio, ese silencio raro de una cocina que no huele a café ni a pan tostado. Sentí una culpa chiquita, como un piquete de hormiga, pero me la sacudí rápido acordándome de la risita de Claudia. Me levanté despacio, sin prisas. No me puse el mandil,
ese que parece mi segunda piel. Abrí el ropero y saqué un conjunto de lino beige que tenía guardado para salir a pasear, algo que casi nunca hago. Me arreglé el pelo, me puse mis aretes de oro y agarré un frasco de esmalte color rojo quemado que tenía años sin usar. Bajé las escaleras cuando el sol ya pegaba fuerte en el patio. La cocina estaba fría y oscura. Pasé de largo frente a la estufa apagada, frente al fregadero lleno de trastes de la noche anterior, que no lavé a propósito, y salí al jardín. Me senté en la silla de forja, sintiendo el aire fresco de la mañana poblana, y empecé a pintarme las uñas con una calma que yo misma desconocía. Al poco rato escuché el tropel en las escaleras. Eran pasos pesados, rápidos, pasos de gente que ya va tarde. Primero escuché la voz de Roberto preguntando dónde estaba su camisa azul, la que siempre le tengo planchada y colgada en el pomo de la puerta. Luego escuché los tacones de Claudia repiqueteando en la cocina, abriendo y cerrando alacenas con fuerza. Salieron al jardín como dos torbellinos. Roberto tenía la camisa arrugada y la corbata chueca. Claudia venía con el maquillaje a medio poner y una cara de espanto, como si se hubiera muerto alguien. Me vieron ahí sentada, tan tranquila, soplando mis uñas para que se secaran. Claudia fue la primera en hablar, con ese tono chillón que usa cuando las cosas no salen como ella quiere. Me reclamó que por qué no estaba puesto el café, que se les había hecho tardísimo y que los niños no tenían el uniforme listo. Me preguntó si me sentía mal, pero no con preocupación, sino con molestia, como quien le reclama a la lavadora por no arrancar. Yo ni siquiera levanté la vista de mis manos. Seguí admirando el color rojo en mis dedos, un color vivo, un color de mujer que tiene vida propia. Dejé pasar unos segundos, disfrutando su confusión, y luego levanté la cara para mirarla a los ojos, con la voz más suave y tranquila del mundo. Le solté su propia medicina. Le dije que no se preocupara, que no estaba enferma. Le expliqué que como las mujeres desempleadas no tenemos horarios ni obligaciones de trabajo, hoy simplemente había decidido descansar. Y volví a soplar mis uñas, dejando que el silencio pesara más que 1000 gritos. Pensé que después del incidente en el jardín, con mis uñas rojas secándose al sol y su desayuno sin servir, Roberto vendría a pedirme perdón. Esperaba que la vergüenza le ganara, que se acordara de quién le enseñó a caminar y viniera a decirme que se habían equivocado, pero me equivoqué yo. La ceguera de mi hijo es más profunda de lo que creía, y esa noche, cuando me buscó en la sala, no fue para abrazarme, sino para pedirme dinero. Se sentó frente a mí con esa sonrisita nerviosa que pone cuando quiere algo. Empezó dando rodeos, hablando de lo difícil que está la situación, de los gastos de los niños, de las apariencias que tanto le importan a Claudia. Y luego, soltó la bomba. Me dijo que necesitaban cambiar la camioneta por una del año, porque la que tienen ya no va con su imagen profesional. Y con una naturalidad que me heló la sangre, me pidió un préstamo de mis ahorros. Me dijo que como yo casi no gasto en nada, seguro debía tener un buen guardadito de la venta de la tienda y de mi pensión. Como no gasto en nada. Otra vez esa idea. Para ellos, mi vida es gratuita, porque no me ven pagar con billetes, sin entender que pago con vida. No me enojé. Te lo juro que no sentí rabia, sino una claridad tremenda, como cuando se disipa la niebla en la carretera y ves el precipicio justo enfrente. Me levanté del sillón, sin decir una palabra, y fui a mi recámara. De la mesa de noche, del cajón donde guardo el rosario y las fotos de mi difunto esposo, saqué una libreta sencilla, de esas de contabilidad con pasta dura que usaba en el abarrotes. Regresé a la sala y se la puse en las manos. Roberto me miró confundido, sin entender qué tenía que ver ese cuaderno viejo con su camioneta nueva. Le pedí que la abriera. Le expliqué que desde hace 3 años, desde el día que me pidieron cerrar mi negocio para cuidar a sus hijos, empecé a anotar. Le fui señalando las columnas con mi dedo índice, ese dedo deformado por la artritis y el trabajo. Le mostré la fecha, la actividad y el costo de mercado. Le leí en voz alta algunos renglones para que no hubiera duda. Lavado y planchado de docena de camisas, tarifa de tintorería,
preparación de desayuno, comida y cena para 4 personas, tarifa de cocinera particular, cuidado de 2 niños, 10 horas diarias, tarifa de niñera calificada, limpieza profunda de casa de 2 pisos, tarifa de servicio doméstico, página tras página, semana tras semana, mes tras mes. 3 años de trabajo invisible convertidos en números negros sobre papel blanco. Le hice ver la suma final al pie de la última hoja. La cifra era escandalosa. Miles y miles de pesos que sumaban mucho más de lo que costaba esa camioneta que tanto querían. Vi cómo se le iba el color de la cara. Sus manos, esas manos suaves de oficinista que nunca han cargado una caja de mercancía, empezaron a temblar sosteniendo la libreta. Tragó saliva y no pudo sostener mi mirada. El silencio en la sala era pesado. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, marcando el tiempo que yo les había regalado y que ellos habían despreciado. Entonces me enderecé en mi silla, con la espalda recta como me enseñó mi madre, y le di el golpe final, ese que necesitaba para despertar de su letargo. Le dije que no tenía ahorros para prestarle porque mi riqueza se había ido en mantenerlos a ellos cómodos. Y le recordé algo que parecía haber olvidado en su comodidad. Que las escrituras de esta casa, de este techo bajo el que duermen, comen y me insultan, siguen estando 100% a mi nombre. Le aclaré que no están aquí por derecho divino ni por herencia anticipada. Viven aquí por mi gracia, por mi generosidad de madre. Le dije que si yo soy una desempleada que no aporta nada, entonces tal vez era momento de que la dueña de la propiedad empezara a cobrar la renta o a pedir el desalojo. Me mantuve firme, sin llorar, con la fuerza de un roble viejo que ha aguantado muchas tormentas. Roberto se quedó mudo, empequeñecido en el sofá, dándose cuenta por fin de que la mujer que tenía enfrente no era su sirvienta, sino la dueña de su destino. No pasaron ni 2 minutos de que Roberto se quedara mudo viendo la libreta, cuando entró Claudia a la sala. Seguramente había estado escuchando detrás de la puerta, porque entró con esa cara de indignación fingida que pone cuando siente que pierde el control. No miró la libreta, me miró a mí. Con un tono de voz que pretendía ser dulce, pero que destilaba veneno, empezó a decirme que cómo era posible. Que si no me daba vergüenza cobrarle a mi propia sangre. Me soltó el discurso de siempre, ese de que somos una familia, de que en las familias se comparte todo y de que el dinero es lo de menos cuando hay cariño. Me dio risa, una risa amarga que me subió desde el estómago. Pensé en todas las veces que ser familia significó que yo diera y ellos recibieran, que yo callara y ellos ordenaran. Le sostuve la mirada y le pregunté, sin levantar la voz, si ser familia también incluía burlarse de mí en frente de las visitas o tratarme como un mueble viejo que ya no sirve. Claudia se quedó con la boca abierta, buscando algún argumento, pero el que habló fue Roberto. Y lo que dijo, comadre, eso sí que no se me va a olvidar nunca, porque fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Mi hijo, pálido como un papel, se levantó del sofá y me soltó la frase que llevaba guardada en el pecho. Me rogó que no hiciera esto. Me dijo, casi llorando, que qué iban a decir sus suegros si se enteraban de que su propia madre les estaba cobrando la renta, o, peor aún, que los estaba corriendo de la casa. Ahí estaba su verdadera preocupación. No era mi dolor, no era mi cansancio, ni siquiera era el dinero. Era el que dirán, era el miedo a que se cayera ese teatrito de éxito y comodidad que había montado a costillas de mi espalda. Sentí una llamarada de calor subirme por el cuerpo, pero esta vez no era vergüenza, era dignidad pura. Me acerqué a él, despacito, y le dije lo que tenía que haberle dicho hace años. Le dije que lo que pensaran o dijeran sus suegros me tenía, con perdón de la palabra, sin cuidado. Le aclaré que a mí no me importaba la opinión de esa gente que viene a mi casa a comer de mi mesa sin dar las gracias. Le dije, mirándolo a los ojos, que lo único que me importaba, lo que realmente me había partido el alma, era lo que él había permitido que dijeran de su madre. Le reclamé su silencio. Ese silencio cobarde con el que aceptó que me llamaran desempleada en mi propia cara. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Y justo en ese momento,
sonó el timbre. Bendito sea Dios, y bendita sea mi comadre Lucha, porque llegó justo a tiempo, como habíamos quedado. Roberto y Claudia se quedaron extrañados al ver entrar a mi vecina de toda la vida, pero se pusieron más nerviosos cuando vieron quién venía con ella. Era mi sobrino Jorge, el hijo de mi hermana mayor, que ya es todo un licenciado en leyes. Lucha entró saludando muy seria, sin las risas de siempre, y se paró a mi lado como un soldado. Jorge traía un portafolio bajo el brazo. No les dimos tiempo de preguntar nada. Jorge sacó una carpeta azul y la puso sobre la mesa de centro, justo al lado de mi libreta de cuentas. Con voz de abogado, muy formal, les explicó que yo lo había consultado esa misma mañana. Les dijo que la situación de, así le llamó a que vivieran gratis en mi casa, se había terminado. Claudia intentó protestar. Dijo que eso era ridículo, que yo no podía hacerles eso legalmente. Pero Jorge, con mucha calma, le enseñó las escrituras de la casa, donde mi nombre aparece clarito y sin gravámenes. Luego sacó otro papel, un contrato de arrendamiento que ya tenía redactado. Ahí fue el punto de quiebre. Me paré junto a mi sobrino y les di las dos opciones, claras y sin vueltas, como me gusta a mí. Opción 1. Se quedan. Pero firmamos ese contrato ahora mismo. Eso implicaba pagar una renta mensual de mercado, más una cuota por servicios de limpieza y cocina, si es que querían que yo siguiera moviendo un dedo, todo con recibos y fechas de pago estrictas. Opción 2. Tenían 30 días naturales, ni uno más, para buscarse otro techo, empacar sus cosas y desocupar mi propiedad. Les dije que eligieran bien. Les recordé que las desempleadas, como yo, tenemos mucho tiempo libre para ir a los juzgados si hace falta, pero que prefería arreglarlo ahí mismo, por la memoria de su padre y por la poca vergüenza que nos quedaba como familia. Roberto se dejó caer en el sillón, escondiendo la cara entre las manos, mientras Claudia leía el contrato con los ojos desorbitados, dándose cuenta de que la vida de Reina se le acababa de terminar de un plumazo. Al final, no firmaron el contrato. El orgullo, esa enfermedad que a veces se disfraza de dignidad, les impidió aceptar que la casa donde vivían gratis tenía dueña. Prefirieron irse a pagar renta a un departamento pequeñito en una zona cara, de esos modernos que les gustan a Claudia, antes que pagarme un peso a mí. Se fueron ofendidos, haciéndose las víctimas, diciendo que yo los había traicionado. Roberto, mi hijo, ni siquiera se despidió bien, apenas murmuró un adiós seco, sin mirarme a los ojos, cargando la última caja de sus trajes en esa camioneta que tanto le preocupaba lucir. Verlos irse fue duro. No te voy a mentir. Cuando cerraron la puerta por última vez y escuché el motor alejarse, se me hizo chiquito el corazón. Sentí ese hueco en el estómago que solo las madres conocemos, esa sensación de nido vacío que te aprieta el pecho. Me quedé parada en la sala, rodeada de un silencio que hacía años no escuchaba. Pero a medida que pasaban los minutos, ese silencio dejó de asustarme y empezó a sentirse diferente. Ya no era un silencio de soledad, sino de paz. Era el sonido de mi casa, respirando tranquila, sin gritos, sin exigencias, sin nadie que me mirara por encima del hombro. Caminé despacio hacia la cocina. Estaba tal cual la habían dejado, un poco desordenada, pero por primera vez no sentí la urgencia de correr a limpiar para que nadie se enojara. Me acerqué a la estufa y vi la cazuela de barro con el mole poblano, ese mismo mole que había preparado con tanto esmero y que había sido el testigo mudo de mi humillación y de mi liberación. Lo encendí a fuego lento y dejé que el aroma a chocolate y chiles tostados llenara de nuevo cada rincón. Pero esta vez el olor era para mí. Mientras se calentaba, me acerqué al altar de la alacena. Me persigné frente a mi Virgen de Guadalupe y le di las gracias. No le pedí que volvieran, ni le pedí que los castigara. Solo le agradecí por haberme quitado la venda de los ojos. Entendí que Dios proveerá, como siempre dicen, pero que una tiene que ayudarse. Entendí que el amor de madre es incondicional. Sí, pero no puede ser un tapete, para que nadie, ni siquiera un hijo,
se limpie los pies. El respeto a las canas no se pide, se impone. Y si ellos prefieren las apariencias y el malinchismo de valorar más lo de fuera que lo de casa, allá ellos con su conciencia. Cuando el mole soltó el hervor, hice algo que nunca había hecho en 40 años de servir mesas. Busqué en la cazuela la pieza más grande, la mejor. Siempre, toda la vida, le serví la pechuga a mi esposo, y cuando él faltó, se la serví a Roberto. Yo me conformaba con el guacal, con las alitas, con lo que sobraba, pensando que eso era amor. Pero hoy no. Hoy metí la cuchara y saqué la pechuga entera, bañada en esa salsa espesa y oscura que es el alma de mi tierra. Me serví en el plato de porcelana bueno, el que no tiene despostilladas. Me llevé la comida al comedor, pero no me senté en la silla de la cocina ni en una esquina. Caminé hasta la cabecera de la mesa, esa silla que había estado vacía de autoridad durante tanto tiempo. Me senté ahí, con la espalda recta, sintiéndome dueña y señora de mis 4 paredes, de mi tiempo y de mi vida. Probé el primer bocado y me supo a gloria. Me supo a libertad. Ahí, sola pero completa, comprendí la lección más importante que me ha dejado la vejez. Me di cuenta de que la dignidad es la única herencia que verdaderamente importa, y que esa no se deja en un testamento, se vive día a día. Comí caliente, sin prisas, saboreando cada ingrediente, repitiéndome a mí misma que uno siempre, pero siempre, se merece el lugar que una misma se da, y este lugar, en la cabecera de mi propia mesa, nadie me lo vuelve a quitar. Han pasado 6 meses desde que Roberto y Claudia se marcharon con su orgullo en la maleta. Mi casa ahora respira paz, y mi cocina huele a gusto propio, no a obligación ajena. Mi hijo llama de vez en cuando, con la voz apagada por las prisas de su nueva vida, pero ya no corre por mi cuenta resolverle sus problemas. Hoy disfruto mi café caliente y mi libertad en la cabecera de la mesa. Recuerden esto, el amor de madre es inmenso, pero nunca debe ser un tapete para que otros se limpien los pies. Mi consejo es simple: protejan legalmente su patrimonio y nunca cedan el control de su casa por culpa o chantaje emocional. Las escrituras son su escudo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que poner límites duros a quienes más amas para recuperar tu dignidad? Carmen, 65 años.